Buenaventura lo habían decapitado, tras perseguirlo y lograr acorralarlo en la cumbre de una montaña en una noche de luna llena. Todo el firmamento fue testigo de aquella degollación. Y los vientos llevaron el postrer alarido del acusado hasta los confines del mundo. Cuando el hacha cortó de un solo tajo el cuello de Buenaventura, que nunca poseyó lo que su nombre reza, el cuerpo aún tuvo fuerzas para incorporarse y dar unos pasos que hicieron huir de pánico a sus inquisidores. Mientras la cabeza, tras rebotar en unas piedras, cayó por una profunda grieta, perdiéndose para siempre en las oscuridades. Salidos de su espanto, y temiendo que la cabeza buscara el cuerpo para volver a unirse a él en caso de ser enterrado, decidieron quemarlo para no correr más riesgos. La hoguera, en lo alto de la montaña, fue contemplada desde parajes muy lejanos, a los que es posible llegaran las cenizas de quien había sido sentenciado a ignominiosa muerte. Nada le hubiera ocurrido de no tener la desgracia de que una mujer casada se prendara de él pese a su aspecto. Pero en cuestiones de amor, y máxime cuando es apasionado, ninguna rareza debe extrañar, porque realmente no existe. Sus cejas, muy espesas y oblicuas, se unían en una selva sobre la nariz ancha y aplastada. Las orejas, pequeñas y bajas, se perdían en una voluminosa cabeza que era como un bosque impenetrable, dada su enmarañada espesura. Tenía unas largas y curvas uñas de color rojizo, y el dedo medio de cada mano sobresalía en mucho respecto a los demás. El vello cubría todo su cuerpo con profusión en manos y pies, y la barba le llegaba hasta la cuenca de los ojos, siendo los pelos como cerdas de un caballo. Ancho de hombros, musculoso y de descomunal estatura, era temido por los niños que veían en él a un gigante que podía aplastarles de un manotazo. Y en no pocas noches había asustado a más de un vecino al aparecérsele de improviso en el camino. Tal aspecto, que después sería astutamente aprovechado por los que le acusaron, pues no dejaron de relacionarlo con las señales que sirven para distinguir a quien practica la licantropía, le convirtió en un hombre solitario. Podía encontrársele por los parajes más hostiles de las montañas, por los profundos valles o por los salvajes bosques. Dada su fortaleza, decían que había dado muerte en feroz lucha a varios osos, y que las manadas de lobos le rehuían. También decían que había sido capaz de separar dos grandes peñascos, facilitando así un nuevo e importante acceso al pueblo. Y que con sus manos logró hacer brotar agua de lo profundo de la tierra, de lo que se beneficiaron unos campos que por su situación estaban muriéndose de sed. Todo ello iba formando una especie de leyenda alrededor de Buenaventura, a quien apenas veían. En rara ocasión, desde que decidiera vivir tan solo acompañado por la exuberante naturaleza, se dejaba ver por el pueblo.
cada vez más despreocupado por su aspecto, del que se sintiera acomplejado desde que siendo garzón se mirara detenidamente en un espejo, iba adquiriendo unos rasgos primitivos. Pero si bien su fealdad se pronunciaba, sus sentimientos estaban cada vez más alejados de cualquier humana pasión. El espíritu se había resignado a soportar aquel cuerpo y a hacerlo visible a sus semejantes lo menos posible. Les asusto, pero no a los pájaros, ni a los rebecos, ni a las ardillas. Asusto a los del pueblo, a los míos. Y lo entiendo. Llegó a aceptar su cuerpo con tal resignación que de saberlo a los demás les hubiera movido a la admiración. Se conformaba con vagar en libertad como los animales salvajes de aquellas tierras, y su única ambición era lograr la más absoluta soledad, a la que consideraba su mejor amiga. Con el paso de los años, sus idas al pueblo eran cada vez más espaciadas, tanto que en su hogar ya solo le esperaban en los invernales días de Navidad. Los vecinos, viéndole aparecer como una pesada y gigantesca mota negra que desentonaba con el blanco de la nieve, murmuraban desde los ventanucos: ¡Ahí llega Buenaventura! Lo decían en voz baja, notando un escalofrío por todo el cuerpo, unos de pasmo y otros de aturdimiento, porque siempre les confundía a aquel hombre que renunciara a bienes y que ya se les antojaba como un fantasma. Apenas hablaba, y la mayoría de las veces se limitaba a contestar con unos cortos gruñidos que, según la expresión de su rostro, daban a conocer su conformidad o no con las cosas que se trataban. Su padre decía que si era tan parco en palabras, se debía al poco contacto con las personas, hecho que le hiciera ir olvidando la lengua que aprendiera. Aunque procurara disimularlo, andaba a disgusto por la casa. Para él, las habitaciones eran como jaulas, y prefería dormir en el establo, ya que encontraba el suelo tamizado de pajas mucho más confortable que el mejor de los lechos. En la cocina solía estar apartado del fogón. Les dio a entender que despedía demasiado calor para él, habituado a la intemperie. Ninguno de la familia le forzaba a quedarse más tiempo con ellos, pues comprendían que allí se hallaba incómodo, y que si iba de vez en cuando, era porque se sentía obligado a ello para disiparles cualquier temor acerca de su salud y hasta de su existencia, ya que en más de una ocasión, y debido a su tardanza, habían llorado su muerte. Buenaventura, pese a su aparente rudeza, era cariñoso con aquellos niños que, por ser sus sobrinos y estar familiarizados con su aspecto, no sentían hacia él ningún recelo. Les acariciaba con mucho cuidado, siempre temiendo que la opresión de sus manos fuera demasiado fuerte o brusca. También, cuando les daba un beso, procuraba hacerlo apenas rozando los labios, bien echados hacia afuera para no rozarles con sus barbas. Uno de aquellos niños era Domingo, que nunca dejaba de estar encandilado cuando contaban historias que decían haber ocurrido a su tío
y que lo admiraba profundamente. Domingo era el preferido de Buenaventura, por quien preguntaba nada más llegar a casa. Como regalo, le llevaba raíces de curiosas formas, a las que él había dado ligeros retoques para que se parecieran más a cabezas o cuerpos enteros de animales. Domingo las guardaba en un arcón que tenía debajo de su lecho, y algunas veces jugaba con ellas, soñando así ir por los inmensos campos o por el infinito cielo, acompañado por aquella fauna que ante sus ojos cobraba vida. Pero en las últimas Navidades que los fuera a visitar, antes de acontecer el trágico suceso, el regalo fue tan sorprendente que Domingo, de emoción, estuvo varios días con fiebre. Buenaventura, sonriéndole enigmático, había sacado de su jubón un pequeño paquete. Ante la mirada expectante de Domingo, lo fue abriendo con mucho misterio. En medio de unas gastadas telas, el pequeño vio una cosa blanca y afilada y preguntó nervioso: ¿Qué es, tío? El colmillo de un lobo. ¿El colmillo de un lobo? Sí. Aquello era algo que colmaba todos sus deseos, como un sueño imposible de alcanzar. Tomó el colmillo entre sus manos y lo contempló, mudo por la impresión recibida, durante largo rato. Después preguntó a Buenaventura: ¿Mataste tú al lobo? Sí, Domingo, con estas manos. Era el rey de una manada, un magnífico ejemplar, arrogante, astuto, bello y valiente como ninguno. Cuando aullaba, se hacía el silencio en la montaña y los vientos se detenían para escucharle, y la luna descendía para alumbrar más su majestuosa silueta. Un lobo por el que las hembras se enzarzaban en celosas luchas y al que respetaban los demás de tal forma que ninguno nunca tuvo el valor suficiente para intentar arrebatarle el cetro. El rey de los lobos, que yo tuve que matar. No quise hacerlo, no, pero se trataba de mi vida. Llevaba tiempo tras de mí, lo más seguro por considerarme un peligroso intruso en sus dominios. En una noche se me enfrentó en noble lucha, mientras los demás lobos nos miraban desde la oscuridad, brillándole los ojos. El duelo duró mucho tiempo, no sé decirte cuánto, casi hasta las primeras luces de la madrugada. 1000 veces me clavó sus colmillos y sus afiladas uñas, tantas como yo hendía dentelladas mis dientes en sus carnes, pero no el cuchillo por considerarlo ignoble. Cuando al fin quedó tendida a mis pies, una vez que pude romperle el cuello, las vértebras produjeron unos horribles sonidos. No me sentí alegre y sí apesadumbrado. Hubiese querido seguir oyendo todas las noches su aullido, aquel que hacía temblar hasta los osos. La manada no me atacó. Dejaron que me marchara mientras gemían las hembras de dolor y los machos se mostraban sumisos a mis fuerzas. Cuando en un arroyo refresqué mis heridas, vi reflejado en el agua este colmillo que estaba clavado en mi pecho. Domingo,
Guárdalo siempre y tenlo como amuleto, porque es símbolo de valor. Sí. Cualquiera que lo lleve jamás conocerá el miedo. Domingo, que había escuchado fascinado lo que le relatara Buenaventura, que nunca hilara tantas palabras juntas, le preguntó, todavía sin salir de la excitación en que le sumiera aquella historia. ¿Y ahora eres tú el rey de los lobos? En cierta manera, sí. Domingo se las arregló para hacer un agujero en el colmillo y por él pasó una fina correa. Desde entonces, jamás se lo quitó del cuello. El mero contacto del colmillo del lobo con su pecho siempre le había infundido valor, tal como le dijera su tío. Buenaventura, hermano del padre de Domingo, acabó por azar siendo un capricho de una apasionada mujer, Devota, la esposa de Venancio, un vecino. Cansada de su matrimonio, ya que su cónyuge no era capaz de satisfacer todos sus apetitos carnales, que eran muchos, dada su explosiva lujuria, buscó la fogosa compañía de otros hombres que no la hubieran soportado de tener que convivir con ella. Sin que Venancio se enterara, anduvo por mucho tiempo en manos de toda clase de amantes, unos afincados en el mismo pueblo y otros venidos de paso al lugar. Devota, cada vez más exigente, dado aquel ardor que sentía en sus entrañas, llegó en un invierno a descubrir la corpulencia de Buenaventura. Le observó con sus ojos sensuales cuando se acercaba al pueblo. Me pregunto la razón por la que nunca hasta ahora reparé en Buenaventura. He sido una estúpida al ignorarlo. Puede que tenga un desagradable aspecto, pero bastará con cerrar los ojos y no detener la mirada en su rostro. De tal guisa, disfrutaré de los placeres que no dudo me proporcionará un hombre así. En cuanto los árboles se enmelenaron y los campos se adornaron con flores, Devota no cesó de buscar a Buenaventura. Tuvo la fortuna, y la desgracia para él, de que el hombre se acercara bastante al pueblo persiguiendo un venado, hermoso ejemplar, que no llegó a conocer la flecha que pensaba destinarle Buenaventura, porque Devota se interpuso entre el animal y el hombre. Buenaventura, en principio enojado, ya que la mujer le había impedido cobrar tan preciado trofeo, no hizo otra cosa que insultarla, hasta que se cansó de pensar en palabras hirientes. Devota, y aquello enredó en incomprensiones la mente de Domingo, parecía no escucharle, puesto que a sus agravios respondía con una lasciva sonrisa. Ella bien le había oído, pero se hizo la sorda, puesto que entendió que era preferible dejarle desahogar antes de atraerle a sus redes. Domingo, después de llamarla de todo cuanto le vino a la lengua, se quedó avergonzado de su actitud, que consideró demasiado dura, y máxime ante el silencio de una mujer que no se mostraba ofendida. Iba a rogarle que no tuviera en cuenta sus palabras y que olvidara el incidente provocado por el arrebato de ver cómo se le escapaba una valiosa pieza de caza, cuando Devota se le fue acercando con un insinuante movimiento de sus anchas caderas. Maestra en el arte de atraer a los hombres, no tardó en apasionar a Buenaventura,
quien, pese a reparar en que se trataba de una mujer casada y que negocios de la carne con ella podían traerle complicaciones, no pudo vencer a la tentación. Devota, como una hábil araña, comenzó a tejer a su alrededor una tela de hilos ardorosos que pronto le atenazaron. La mujer le susurraba halagadoras palabras, entre las que dejaba caer muy sutilmente alguna ardorosa, y sus manos de fuego le embriagaron el cuerpo. Devota, al quitarse la cinta de la blusa con un estudiado y siempre efectivo tirón que ponía al descubierto sus aún firmes pechos, supo que había ganado la batalla. Desde entonces, fueron muchas las veces que Devota se las arregló para verse con Buenaventura. Había encontrado en él un torrente de placer, primitivo y brutal, que no estaba dispuesta a perder. Pero confiada en la suerte que nunca le había traicionado, y a causa de una mal trenzada disculpa, levantó las sospechas de Venancio. Su marido siguió sigilosamente sus pasos y la descubrió bajo las frondas de un árbol en apasionados abrazos con Buenaventura. ¡Maldito sea! Venancio, que había ido con un trabuco bien cargado, apretó el gatillo, más movido por el deshonor que por los celos. Ninguno de los amantes fue ni tan siquiera ligeramente herido, dada la mala puntería de Venancio, que lo único que logró fue destrozar un nido. Buenaventura pudo salir corriendo y su desnudez se perdió entre eucaliptos. Lo pagarás con tu sangre, lo juro. Si es preciso, te perseguiré hasta el propio infierno. Devota, mujer llena de astucia y nunca dispuesta a perder sus bienes terrenales, aunque para ello tuviera que sacrificar al mejor de sus amantes, al pronto se ingenió una historia que condenaría a muerte a Buenaventura. ¿Y tú, víbora? ¿Qué tienes que decirme? Soy inocente, Venancio. ¡Por mis hijos! Inocente, mala mujer. Si estás... ¡Él me sorprendió! ¿Qué te sorprendió? Sí. Yo sí que os sorprendí. A él y a ti. Te equivocas. Me salió al paso. Y después de tratarme brutalmente, me obligó a que me desnudara. Quise resistirme. ¿Pero cómo resistir? Pero cuando llegaste, lo que hacía era intentar desprenderme de él. Me tenía inmovilizada con sus fuertes brazos. No me dejaba gritar, cerrando mis labios con los suyos. ¡Mentirosa! Créeme, Venancio, así ocurrió. Oh, gracias a Dios que viniste. Ay, gracias a Dios, querido mío. Tal vez me hubiera matado. Venancio, hombre de poco espíritu, con el único afán de salvar su honra y de no aparecer ante los demás como un solemne cornudo, cosa que ya era desde hacía años a los ojos de muchos, prefirió creer a Devota y le prometió que él castigaría al culpable. Sabiendo que todo el pueblo apreciaba a Buenaventura, pese a los temores que su aspecto suscitaba, no era fácil que los demás creyeran lo que le dijera Devota, sobre la que en el fondo siempre había tenido sus dudas. Durante mucho tiempo estuvo pensando la manera de presentar ante los del pueblo a Buenaventura como un ser que, de vivir tanto en solitario, se había convertido en un salvaje, capaz de llevar a cabo las más horribles tropelías. Devota se vería obligada a relatar los hechos, y Venancio dudaba de que aquello diera resultado. Pero un acontecimiento le dio una idea que
que consideró perfecta para sus planes. ¿Qué ocurre? Sí es... Oh, y trae a su hija en brazos y a la niña le cuelga la cabeza. Dios mío, parece que la niña está muerta. Mi hija está muerta, atacada por un lobo. Señor, mirad sus heridas. ¿Por qué esta desgracia? Mi hija está muerta. Venancio aprovechó el triste suceso para ir fomentando, a base de frases sueltas y vagas sospechas, el pensamiento de que por la región merodeaba un hombre lobo. Poco después, aquella creencia era unánime, favorecida también por la aparición de varias vacas despedazadas. Venancio, cuando ya los ánimos estaban caldeados, también los de Buenaventura, ajenos a lo que él tramaba, compró el alma de un pastor. Y este llegó un día al pueblo diciendo: Con mis propios ojos, sí, con mis propios ojos he visto algo horrible, horrible. He visto a Buenaventura metamorfosearse en lobo. Aquellas palabras levantaron una oleada de estupefacción, y aparte de los padres y hermanos de Buenaventura, todo el pueblo exigió al pastor buenas pruebas de lo que decía, ya que, en caso de no tenerlas, sería enterrado en vida como castigo a tan ignominiosa calumnia. ¡Habla, pastor! Sí, que hable. Después comprobaremos lo que diga. De ser cierto por mi hija, seré el primero. Vaya, y escuchemos al pastor. En cosas así tenemos que ser como el santo Tomás, que dio pruebas de no ser el más creyente, pero tal vez el más juicioso, porque en aquella época también había embaucadores dispuestos a aprovechar cualquier ocasión que les fuera propicia para sacar fruto de ella. Los del pueblo siguieron el consejo del cura, aunque... Habla, pastor, y reza por tu alma. Pero antes de hacerlo, piénsalo bien, porque como digas mentiras, serás enterrado sin darte muerte en esta fosa que ya te estoy cavando, como hermano que soy de Buenaventura. Fui tras Buenaventura hasta la cima de aquella montaña, la de Cara de Puerco. Allí es donde, bien sabéis, se reúnen los lobos para jurar al diablo servirle y ser instrumento suyo para hacer mal a cuantos adoran a Dios. En tan horrible lugar, siempre con desperdicios de animales y de hombres, vi a Buenaventura transformarse en lobo. Fue algo que me heló la sangre. ¡Mientes! Lo juro. ¿Qué hizo, pastor? ¿Qué hizo? Llegada la medianoche, trazó en el suelo 2 círculos mágicos. El exterior tendría unos 7 pies de diámetro y unos 3 el inferior. Dentro de este, encendió una hoguera. Sobre la hoguera puso a hervir un caldero. En el caldero echó perejil, adormidera y otras hierbas y plantas que no pude reconocer. Cuando salió humo del caldero, levantó las manos e hizo una invocación a las huestes diabólicas. Pronunció un conjuro en el que rogó a fantasmas, sátiros, vampiros, lobos y demonios que le enviaran a prisa. Y esta palabra la dijo 3 veces. La gran sombra gris que hace temblar a los hombres. Más o menos, así fue el conjuro. Y se quitó las ropas y untó el cuerpo con un ungüento a base de sustancias procedentes de un gato muerto. Sobre sus carnes se puso una piel de lobo y se arrodilló ante la hoguera. De ella salió un demonio envuelto en llamas. Estuve a punto de desvanecerme ante aquella repugnante aparición.
que me es imposible de describir, aunque la tengo grabada en mi mente. El hijo del infierno le concedió a Buenaventura el poder de metamorfosearse en lobo y dio comienzo la transformación. A Buenaventura empezó a crecerle aún más el cuello y sus ojos eran como 2 tizones de ladrón. Se le contrajo la cara mientras por su boca ya apuntaban 2 largos colmillos y las manos eran como garras. Buenaventura se retorcía como si sufriera de pasmos y su cuerpo iba adquiriendo la forma de lobo. Y aulló de tal manera que creí morir del susto. Después, aquella siniestra silueta que iluminara la luna llena desapareció en la oscuridad. Creo que fue a la mañana siguiente cuando se encontró a esa pobre niña. ¡Mi hija! ¡Es tu hija! ¡Es tu hija, la niña! ¡Lo mataré! ¡Lo mataré! Todos quedaron profundamente impresionados. Y una mayoría ya daba por cierto lo dicho acerca de Buenaventura, pues eran simples en sus conclusiones y sobre todo cuando se lograba pasmarles. Pero ninguno quedó tan impresionado como el padre de Buenaventura, que no podía ni tan siquiera imaginarse a su hijo transformado en feroz lobo, capaz de las mayores barbaridades. Los hermanos de Buenaventura asediaron a preguntas al pastor, que cada vez que hablaba dejaba más constancia de la veracidad de su relato. Tanto andar en solitario. Los hombres deben estar unidos. De lo contrario pasan estas cosas. Alguien le hizo beber el veneno de la violencia. Tal vez el propio diablo que acabó adueñándose de él. Oh, Dios perdone a Buenaventura, que no es culpa suya. Perdió la cordura en las montañas. Pero de ser cierto, hay que matarlo, en beneficio de todos. Recordar lo que me hizo. Dios mío. Antes de nada, para no cometer un grave e irreparable error, hay que comprobar la veracidad de lo dicho por el pastor. Tal vez haya sufrido una alucinación y estemos condenando de antemano a un inocente. Debemos ir a la cima de la montaña y saber qué hay de cierto en todo esto. Si es tal como el pastor nos ha dicho, allí tiene Buenaventura su refugio para protegernos de él en caso de que efectivamente tenga el diabólico poder de convertirse en lobo. Llevar en vuestros jubones ceniza, centeno y muérdago. Ahuyenta a los hombres lobo. Hablo también en nombre de mi padre. Sé que mi hermano, que nunca tuvo torcidas intenciones, estando en sus cabales jamás desearía convertirse en lobo, y menos para hacer daño a nadie. Pero si, pese a todo, efectivamente es un hombre lobo, entonces yo seré el primero en deciros que pongáis fin a su vida, porque así liberaremos su alma de tal horror. Por el contrario, si todo es debido a una monstruosa difamación, caiga sobre el acusador la más terrible de las maldiciones. Aquella misma noche llegaron a la cima de Cara de Puerco. Como si la fatalidad no pensara dejar de cebarse en Buenaventura, este se hallaba sentado ante una hoguera y cubría su cuerpo con una piel de lobo, la de aquel rey de la manada que usaba para contrarrestar la humedad de la noche. No hay duda, es un hombre lobo. Maldito sea el congollado. Buenaventura contemplaba serenamente la luna llena, astro por el que siempre se sintiera intrigado, porque había oído decir que en él moraban las almas que todavía no se redimieran de todos sus pecados. Pero para los demás, aquel tener los ojos en la luna llena no significa otra cosa que el de estar a punto
de metamorfosearse en lobo. ¡Ahora! ¡A por él! Se abalanzaron sobre él, pero aunque sorprendido por tal ataque y sin comprender el motivo de la furia de aquellos hombres, aunque enseguida lo relacionó con sus amoríos con Devota al ver entre ellos a Venancio, se desembarazó de quienes le apresaban y trepó a los últimos peñascos de la cima. ¡No le dejéis escapar! ¡Quiero hablar con él! ¡Es que no te basta con lo que has visto! Su padre y sus hermanos, que no tuvieron oportunidad de interrogarle, ya que los demás, presas de pánico porque pudiera convertirse en lobo, solo pensaban en darle muerte, se quedaron rezando junto con el cura al lado de la hoguera. Poco después, en cuanto los perseguidores ascendieron por aquellos agrestes peñascos, oyeron el postrer alarido de Buenaventura, que moría siendo hombre inocente, con el único pecado de no haberse convertido en lobo, animal que ante sus ojos, cuando fue reducido y el hacha estaba a punto de cercenar su cuello, vio reflejado en el rostro de aquellos que fueron sus verdugos. Muchos inocentes, durante siglos, fueron víctimas de odios, envidias, traiciones, falsedades. Acusados, sin serlo, de brujas, vampiros, magos, hombres lobo. Ay de aquel que alguien lo acusara de servir al diablo. Pero también es cierto, hubo y hay vampiros, brujos, hombres lobo. Tenga cuidado. Como dice el Sidi Vigra. El hombre lobo vive normalmente durante el día, pero de noche, principalmente en las noches de luna, le envuelve una irrefrenable melancolía y comienza la transformación. Se le llena el cuerpo de pelos, las uñas le crecen como garras, el rostro se le deforma en hocico. Es el hombre que se transforma en fiera, figura presente en todas las culturas humanas, al mismo tiempo curiosa y atemorizante, considerada por algunos como leyenda y por otros como realidad, como el caso de Garnier. Gilles Garnier, puede que el más famoso de cuantos hombres lobo ha habido, era vecino de Dole, localidad francesa cercana a Dijon, en la región del Franco Condado. Se dedicaba, junto a su mujer, Apolonia, a cuidar un santuario, el dedicado a Saint Bonot, próximo a Armange. Las privaciones del matrimonio eran muchas, sobre todo en los crueles inviernos, en los que aún estaban más aislados que en el resto del año de Dole, a causa de las nieves. Pero en principio nadie pensó en él cuando la región en 1573 comenzó a ser devastada por un hombre lobo. En Dole, tras la desaparición de varios niños, a quienes no se había vuelto a ver, el ayuntamiento promulgó un bando pidiendo que los vecinos colaboraran en la caza de quienes estaban seguros se trataba de un hombre lobo. En tal bando, entre otras cosas, se decía: este municipio
a fin de evitar mayores peligros, ha decidido permitir a cuantos transiten por esos y otros lugares o habiten en ellos el uso de armas como picas, alabardas, arcabuces y palos para perseguir y apresar al mencionado hombre lobo allí donde lo encuentren, donde podrán atarlo y darle muerte sin incurrir por ello en delito punible. En el bando, promulgado el 13 de septiembre de 1573, se hacía referencia a las localidades de Gurchapon, Espagny y Salvange, donde el hombre lobo también había hecho trágico acto de presencia. ¿Por qué fue acusado Gilles Garnier de licántropo? Unos campesinos, en noviembre del mencionado año, lograron salvar a una niña de las fauces de un gran lobo que se disponía a devorarla. La bestia logró huir, pero uno de los campesinos aseguró haber reconocido en ella a Gilles Garnier cuando desaparecía en un bosque. Y como pueden suponer, todos recelaron de él. Antes de lo relatado, cuando faltaban tan solo unos días para la fiesta de Todos los Santos, había devorado a una niña de 12 años. La devoró no completamente, puesto que un pedazo de la infeliz se lo llevó a su mujer. Después de la fiesta, entre Gredizan y Mongier, en el camino de Dole, se hartó con un muchacho. Pero, como sus perseguidores se le aproximaban, dicen, se guardó una pierna del muchacho para el desayuno. En un viernes, poco le importaba al hombre lobo que fuera vigilia, se comería a un niño. Y otros fueron también víctimas de él. El caso llegó a preocupar al propio Luis XIII. Enrique Camille, su conserje, le diría: el tal Gilles Garnier no ha manifestado dolor al serle devorado el hígado por una zorra. ¿Y bien? El no sentir dolor, en tal prueba, evidencia su culpabilidad, que en verdad se trata de un hombre lobo, puesto que solo un licántropo o malignidad semejante aguanta sin dolor el que una zorra le coma el hígado. Cierto. Prueba así. No hay hombre de honor que la soporte sin proferir ni un solo grito. ¿Qué debo anunciar, Majestad? Decid que el rey autoriza su proceso. Gilles Garnier sería quemado vivo porque no se le concedió el privilegio de ser previamente estrangulado el 18 de enero de 1574 en Dole. Su esposa sería desterrada. Sí, pasan los siglos y siguen los hombres lobo en busca de víctimas a las que devorar. Famoso también es el caso de licantropía de Jean Grenier a principios del siglo XVII. Grenier tenía 13 años, otros dicen que 15, cuando fue juzgado por el asesinato de varios niños, salvándose de la hoguera al ser escuchada la opinión de los médicos que consideraron se trataba en realidad de alguien que era víctima de una locura alucinatoria, la licantropía. Sería encarcelado a perpetuidad en el monasterio franciscano de Burdeos, a poco de cumplir los 20 años. No es de extrañar, aparte de sus crímenes, que a Jean Grenier se le considerara hombre lobo, dado que su fisonomía correspondía en gran parte a la que caracteriza al licántropo. Sus colmillos, por ejemplo, aparecían montados sobre el labio superior, algo a lo que contribuía su sobresaliente mandíbula. Un retrasado mental, en opinión de los médicos de entonces, que además, y para su desgracia, se creía hombre lobo.
declaró Jean Grenier. En el bosque, hace unos 2 años, me encontré con el diablo, con quien hice un pacto, dándome él una piel de lobo, con la que me convierto en hombre lobo. Y como hombre lobo, he dado muerte a varios niños, a los que devoré. He vagado por las noches, desde que hice el pacto con el diablo, como un hombre lobo. Llegó a confesar hasta haber entrado en una casa para llevarse a un bebé de su cuna. La verdad es que Jean Grenier se delataba a sí mismo. En una ocasión, espantó a unas niñas diciéndoles que, en cuanto llegara la noche, se metamorfosearía en hombre lobo y que, como tal, las buscaría para matarlas y devorarlas. Sería apresado tras atacar a una muchacha, Juana Garibó. Ella, de noche, había salido de su casa a comprobar si todas las ovejas estaban en el establo. Y, amenazador, se le apareció Jean Grenier, que aterrada confundió con un lobo. Pero, en cuanto supo quién era realmente su agresor, no dudó en propinarle unos buenos golpes con el cayado, haciéndole huir. El hombre lobo. Leyenda. Realidad. Por si acaso, esté alerta. Ah, y antes de que se me olvide, el colmillo de Buenaventura cuelga ahora sobre mi pecho. Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias. El monstruo. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Roberto Cruz, Maribel Sánchez Tearo, Lourdes Guerras, Luis Alonso Carrasco, Carlos Pina, Arturo Martín y Demetrio Fuentes. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.